¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 9. Es decir, tuvimos un 90% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si estás gustando los videos, no te olvides suscribirte, dando el clic botón rojo suscribirte, dale un me gusta y activa la campana. Y si ya estás suscrito, solo deja un me gusta. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 1 de noviembre. Vamos a empezar con la Serie A o Brasil A1. De Brasil, el encuentro entre Botafogo versus el Cuiabá. No hay baja, a ver si hay. Botafogo tiene 3 bajas, el Cuiabá también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que Botafogo viene bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio, y el Cuiabá de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir, Cuiabá es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Cuiabá, un empate, segunda victoria para el Cuiabá y una victoria para el Botafogo, es decir que el Cuiabá es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Botafogo de local, y Botafogo de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Botafogo es un equipo irregular jugando como local, y el Cuiabá como visitante tiene 2 empates, 3 derrotas, es decir que el Cuiabá juega pésimo como visitante, aún no conoce la victoria. Vamos a ver cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Botafogo está en la posición 10 con 47 puntos, y el Cuiabá está en la posición 17 con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Botafogo y un 22% a que gana el Cuiabá. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que como mínimo hará, es decir que el primer tiempo hará menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Sao Paulo versus el Atlético Mineiro. Veamos de bajas. Sao Paulo tiene 3 bajas, 5 bajas tiene Sao Paulo, y el Atlético Mineiro tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que Sao Paulo viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene un empate, una victoria, 2 empates, 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que viene en el Atlético Mineiro. Y enfrentamientos entre ellos hay un empate, segundo empate, una victoria para el Atlético Mineiro, una victoria para el Sao Paulo y segunda victoria para el Atlético Mineiro, es decir que el Atlético Mineiro es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Sao Paulo, y Sao Paulo como local de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Atlético Mineiro como visitante tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que el Atlético Mineiro como visitante es un equipo irregular. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Mineiro está en la posición 7 con 51 puntos, y el Sao Paulo está en la posición 8 con 50 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana el Sao Paulo y un 27% a que gana el Atlético Mineiro. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante en Europa a nivel de clubes, que es la Champions League. El encuentro entre el Bayer Leverkusen versus el Club Brujas. Veamos si bajas. No hay bajas, veamos, disculpe, si bajas. A ver. El Bayer Leverkusen tiene 3 bajas y el Brujas tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, casi la mitad, más de la mitad del equipo. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 2 empates, es decir que el Bayer Leverkusen viene pésimo, aún no conoce la victoria. Y el Club Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Brujas viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para Brujas, segunda victoria para Brujas,
un empate. Es decir que el Brujas es el favorito. Vamos a ver cómo le va el Bayer Leverkusen de local. El Bayer Leverkusen de local tiene un empate, 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Es decir, se podría decir que el Bayer Leverkusen juega bien de local. Mientras que el Brujas como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, solo 1 derrota. Se podría decir que también el Brujas juega bien de local, como visitante, disculpen. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones de su grupo, el Brujas está en la posición 1 con 10 puntos ya clasificado. Y el Bayer Leverkusen está último en la posición 4, eliminado con 4 puntos. Bueno, aún tiene esperanza de que pueda clasificar a la Europa League. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana el Bayer Leverkusen y un 27% a que gana el Club Brujas. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Bayer Leverkusen. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Oporto versus el Atlético de Madrid. Veamos bajas. Veamos. El Oporto tiene 3 bajas y el Atlético de Madrid tiene 4 bajas, 6 bajas. Mitad de equipo, toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, solo 1 derrota. Es decir que el Oporto viene bien, 3 victorias de 5 partidos es su buen promedio. Y el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 1 empate, 2 empates, 2 victorias, solo 1 derrota. Se podría decir que viene bien el Atlético de Madrid, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vemos enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, empate, tercera victoria para el Atlético de Madrid y cuarta victoria para el Atlético de Madrid. Es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Vamos a ver cómo le va el Oporto de local. Y el Oporto de local tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir que el Oporto juega bien de local, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el Atlético de Madrid como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir que el Atlético de Madrid juega bien como visitante, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Vamos a ver cómo le va en su grupo. Y en su grupo el Atlético de Madrid prácticamente está eliminado de la fase de la Champions League, pero aspira todavía a la Europa League. Está en la posición 3 con 5 puntos y el Oporto en la posición 2 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana el Oporto y un 31% a que gana el Atlético de Madrid. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y vamos al encuentro entre el Bayern de Múnich versus el Inter. Veamos bajas. El Bayern de Múnich tiene 4 bajas, 5 bajas, casi mitad de equipo, y el Inter solo 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 3 goles. Mientras que el Inter de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Inter también viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Bayern, una victoria para el Inter, segunda victoria para el Bayern, tercera victoria para el Bayern y segunda victoria para el Inter, es decir que el Bayern de Múnich o Bayern de München es el favorito. Vamos a ver cómo el Bayern de Múnich como local, y Bayern Múnich como local tiene 5 victorias de 5, es que se hace fuerte local, como mínimo hace 2 goles. Y el Inter como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Inter juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a ver cómo es la tabla en su grupo, y en su grupo el Bayern está primero ya clasificado con 15 puntos, puntaje perfecto, y el Inter en la posición 2 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana el Bayern de Múnich y un 12% a que gana el Inter. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y vamos al encuentro de Liverpool versus el Napoli, el ex equipo de Maradona. Vamos a ver, el Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 4 bajas,
y el Napoli solo 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, se podría decir que viene bien. El Liverpool 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que el Napoli viene bien, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Napoli, un empate, segunda victoria para el Napoli, tercera victoria para el Napoli y una victoria para Liverpool, es decir que el Napoli es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Liverpool de local, y el Liverpool de local tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que el Liverpool juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que el Napoli como visitante tiene 5 victorias de 5, es que el Napoli juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos en su grupo, y en su grupo el Napoli está en la posición 5 con 15 puntos ya clasificado, y el Liverpool en la posición 2 con 12 puntos también ya clasificado. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana Liverpool y un 29% a que gana el Napoli. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y vamos al encuentro entre Marsella, el Olympique de Marsella versus el Tottenham. Veamos de bajas. El Marsella tiene 2 bajas y el Tottenham también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Olympique de Marsella de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 derrotas, solo una victoria. Es decir, que Marsella no hay nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Tottenham es un equipo irregular. El único enfrentamiento que han tenido lo ganó el Tottenham, así que el Tottenham es el favorito. Vamos a ver cómo le va el Marsella de local, y el Marsella de local tiene 2 derrotas, 3 derrotas, una victoria, solo el empate, es decir que Marsella no juega nada bien como local, mientras que el Tottenham como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Tottenham cuando como visitante es un equipo irregular. Vamos con en su grupo, y en su grupo el Tottenham está primero con 8 puntos y el Marsella está cuarto con 6 puntos, aún no está dicho nada en este grupo. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gane el Marsella y un 37% a que gane el Tottenham. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrá menos de 2 goles, primer tiempo menos 1.5 goles. Siguiente encuentro, y vamos al encuentro de Victoria Pilsen versus el Barcelona. Veamos si bajas. Y el Victoria Pilsen tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, 7, 8, es decir casi un equipo. Y el Barcelona también tiene 8 bajas, estamos viendo con muchos lesionados. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Victoria Pilsen de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo 2 derrotas, es decir, el Victoria Pilsen viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo 2 derrotas, es decir que el Barcelona también viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Barcelona, segunda victoria para el Barcelona y tercera victoria para el Barcelona, es decir que el Barcelona es el favorito. Vamos a con una Victoria Pilsen de local. El Victoria Pilsen de local tiene 3 victorias, solo 2 derrotas, es decir que juega bien de local el Victoria Pilsen. Y el Barcelona como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Barcelona no juega nada bien como visitante. Vamos a su grupo, y en su grupo Barcelona está en zona, en la posición 3 con 4 puntos, en zona para Europa League. Y el Victoria Pilsen está en la posición 4 ya con 0 puntos eliminado. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gane el Victoria Pilsen y un 60% a que gane el Barcelona. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, gana la visita y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro entre el Rangers versus el Ajax. Veamos de bajas. El Rangers tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, wow. Disculpe, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 bajas, tomar en cuenta eso. Y el Ajax solo 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. El Rangers de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, así que el Rangers viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que viene bien el Ajax también. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Ajax, segunda victoria para el Ajax, tercera victoria para el Ajax, cuarta victoria y quinta victoria, es decir que el Ajax es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Rangers de local. Y el Rangers de local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Rangers viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace gol. Mientras que el Ajax como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Ajax no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a con su grupo, y en su grupo el Ajax está en la posición 3 en zona de Europa League con 3 puntos y el Rangers está cuarto último, eliminado con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana el Rangers y un 45% a que gana el Ajax. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Ajax. Pasemos al siguiente encuentro y luego al encuentro del Sporting versus el Eintracht Frankfurt. Veamos de bajas. El Sporting tiene 3 bajas y el Eintracht Frankfurt tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas, al Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Dice que el Sporting no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que el Eintracht Frankfurt viene bien y como mínimo hace un gol. Mientras que en enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Sporting. Es decir que el Sporting es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Sporting de local. Y el Sporting de local tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que el Sporting juega bien como local. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Eintracht Frankfurt como visitante tiene 3 victorias, solo 2 derrotas. Es decir que el Eintracht Frankfurt juega bien como visitante. Vamos a ver cómo le va en su grupo. Y en su grupo el Sporting está en la posición 2 con 7 puntos. Y el Eintracht Frankfurt está en la posición 3 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana el Sporting y un 26% a que gana el Eintracht Frankfurt. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. De apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si va a ser una jugada combinada, como máximo combinen 3 encuentros por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte dándole clic cuando rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta, y si tienes una consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Bien apostadores, nos vemos, cuídense.